¿Dónde aprendió Kung Fu? En principio aprendí Kung Fu de la Kuo-Yu acá en Argentina, con el maestro Lin Chin-Sun. Yo llegué a Uruguay a los 18 años y quería practicar Kung Fu. Quería ser como Bruce Lee, quería matar a todos y golpear a todos en un instante, pero también quería tener la parte espiritual. Entonces vine de Uruguay con esa expectativa y practiqué acá en Argentina. Fue mi primera vez que practiqué Kung Fu, original de China. El orden de los cinturones es como en las películas. Me causó gracia porque todos preguntan lo mismo. En la parte occidental, sí. Más que nada, generalmente en las películas se ve que son los de karate, que tienen muchos cinturones. En China solamente tenemos el primer cinturón, que te rapan la cabeza cuando ingresas a la escuela de Kung Fu o al templo. El primer cinturón es como un amarillo así, como para decir, atate los pantalones con este amarillo. Después con el tiempo vas entrenando y te toca uno azul, y después al final, cuando sos entrenador, te dan uno rojo. Es muy diferente a lo que tenemos acá en Occidente. En Occidente tenemos más cinturones porque tenemos menos tiempo para practicar. Lo que en China te lleva un año a entrenar y puedes ser un buen entrenador, aquí tal vez te lleve 10 o 12 años. Esa es la diferencia. ¿Cuánto tiempo tomó para llegar a mi primer cinturón negro? La otra vez me estaba acordando. Calculo más o menos en ese momento 8 años. Pero en esa época quiero resaltar algo. En esa época no había tanto eso de aprender la forma. Todos queríamos luchar y todos queríamos pelear. Era 80% combate puro, sin protección y sin nada, y un 20% la parte de esta bonita de Kung Fu. ¿Cuál es la diferencia entre el karate y el Kung Fu? Primero, karate es de Japón, Kung Fu de China. Igual, de todos modos, vale la aclaración, un estilo de karate salió del templo Shaolin, que es Shorin Ryu. Cuando quemaron el templo Shaolin, varios monjes salieron para los países limítrofes y cuenta la historia que uno de ellos fue para Japón, otro para Tailandia, otro para Corea, y en Corea se formó el Tan Soo Do y en Tailandia lo que hoy llaman con una combinación el Muay Thai. ¿El Kung Fu se puede aplicar a una pelea real o en defensa personal? Sí, 100%. Cualquier técnica, de la más sencilla a la más complicada, efectiva. Generalmente lo más sencillo es lo que más funciona. ¿Cuál es su técnica más difícil? Difícil para responder también. Yo creo que la técnica o mi técnica más difícil siempre fue, una de ellas, obedecer a mi maestro, al Shifu, y la otra, entrenar, porque todas las técnicas son muy difíciles. Algunas requieren de destreza física, otra mental y intelectual, pero sobre todo, como se mezcla con el espíritu, tener la constancia día a día de practicar aunque sea 5 minutos por día. Eso creo que es lo más difícil. Y ahora me preguntaban, ¿y la más mortal? La palma de la muerte. Esa es la más mortal. Sí. Yo de chiquitito, cuando miraba la película y todo, quería aprender la técnica de la palma. Ustedes escucharon hablar del chi. El chi se canaliza a través de la energía y la respiración. Es cuando uno llega a un nivel muy alto, puede golpear a una persona sin tocarla y tirarla al piso, hasta matarla, y también lo usan para curar la misma energía. La idea es practicar muchos ejercicios internos para que nuestro chi, nuestra energía invisible, pueda golpear sin tocarlo. Y con eso puede ser una de las técnicas más mortales que existe en las artes marciales. ¿Cómo me convertí en maestro de Kung Fu? Qué difícil, ¿eh? No lo sé todavía. Creo que todavía no soy maestro. Pero hay un dicho que reza en el templo Shaolin. Hay varios. Dicen, vuelan como aves, vigilantes como una virgen. Matan como tigres, siempre muy atentos. Y el otro dice, para ser un buen maestro hay que ser un buen discípulo. Eso es lo principal. Después, con los años de práctica y el legado, si uno es un buen discípulo, puede llegar a ser un buen maestro. Nosotros nos llamamos Shifu, que significa también como padre de familia o maestro. Pero realmente siempre nos falta algo a aprender. Así que todos siempre estamos en ese camino de querer ser maestros, porque las artes marciales son artes marciales, pero también se aplican a lo que es la vida diaria. Entonces, eso nos convierte en un buen maestro, tener buenos discípulos. ¿Alguna vez lo usé para mi defensa personal? Sí, es lo que antes le iba a decir, claro. Y recordándome, hoy no lo haría. Lo haría si es un caso extremo. Pero en ese momento, que fue por una tontería, perseguí a una persona que iba en moto, que justo paró enfrente del gimnasio donde yo entrenaba nada más que combate, y lo esperé sigilosamente, como un tigre acechando. Y recuerdo que en el combate le quebré 3 costillas, lamentablemente lo digo hoy, después de muchos años, le rompí una pierna y le rompí un brazo. Y recuerdo hasta el día de hoy como mi pierna, con una patada lateral, le rompió la costilla. Lo sentí y en ese momento lo disfruté. Pero fue toda una cosa del momento, y digo, fue muy inconsciente, porque lo lastimé, lo podía haber lastimado más o lo podía haber matado. Entonces, era mi defensa propia por lo que había pasado, porque casi me atropella con la moto. Tenía todo enyesado el cuerpo, la pierna con una muleta, y la verdad que, si bien adelante de mis amigos me sentía bien, también me sentí muy triste, porque uno no controlaba todo eso. Y otra vez, una persona que le estaba robando en el colectivo a un señor mayor, tuve que intervenir y me quiso tirar con una navaja así. Bueno, fue muy fácil, le agarré la mano, se la quebré, le pegué un golpe en la rodilla al piso, hasta que el colectivero lo hizo que bajara ahí, vino la policía, como todo eso. Pero vio como la gente se distrae y la gente le roba el dinero a los que menos tienen. Es como que
Con el tiempo uno aprende, hay que esperar a un último instante para poder usarlo. Pero como defensa personal funciona muy bien. El Kung Fu es como en las películas, o es una mentira o es cualquiera, me dicen acá. Bien, hay de todo. Cuando recién uno comienza a ver las películas y le parece fabulosa. Después se da cuenta que no es así. Pero hoy en día hay muchos maestros de Kung Fu como Jet Li, como Jackie Chan, que son maestros de Kung Fu de verdad. Y que las películas sí, son coreografías armadas, pero también se golpean, también escenas que vuelan, todo eso que le gusta a la gente, que desaparecen. Pero la mayoría de las películas de buen nivel son todos maestros de Kung Fu. Tuve la oportunidad de ver a Jackie Chan a 5 metros en la van premiere de la película del Templo Shaolin, la última. En el Templo Shaolin. Estábamos en primera fila ahí, con todos los maestros y los monjes. Como todos, siempre le ponen un toque místico o que saltan por el aire o dan 10 vueltas. Pero eso nada más que es una cuestión artística. Pero sí, el Kung Fu es real. ¿Qué pienso de la película Kung Fu Panda? Qué linda película y divertida. Porque todo lo que son las artes marciales y específicamente el Kung Fu está relacionado con la vida diaria de cada uno y lo que anhelamos y lo que queremos. Con todos nuestros apegos, nuestras desventajas, nuestros aciertos, desaciertos. Es vida diaria eso. La relación maestro-discípulo es lo fundamental. Eso es extraordinario en la película. Sin que el maestro confíe en su discípulo y su discípulo confíe en su maestro, no existe el Shaolin Kung Fu o no existe el Kung Fu, no existe esa relación de lo que es la enseñanza. Es genial. Y cuando se hace esa relación, no solamente el discípulo aprende, sino los maestros también aprendemos de la relación esa de maestro-discípulo. Así que Kung Fu Panda, aguante Kung Fu Panda. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Sos un monje budista? Sí, soy un monje guerrero budista. En Shaolin hay varios linajes, pero mi linaje como Xian es budista. Pertenezco a la 34 generación de monjes guerreros budistas del templo Shaolin de Songshan de la República Popular de China. Hay algunos que son netamente monjes budistas, no es mi caso. Yo soy un monje guerrero además porque soy maestro de Kung Fu. Y no solamente tenemos las Sagradas Escrituras, sino nos abocamos más a lo que nos gusta, que es el Shaolin Kung Fu. Si hay lógica del entrenamiento de karate de Miyagi, sobre Daniel San de la película de Karate Kid. Es lo mismo que dije antes, el de pintar hacia arriba y hacia abajo es una técnica como todos tenemos en Kung Fu, pero sí tiene lógica porque todo está relacionado con la vida, con el trabajo diario de lo que uno hace. Después, las técnicas de karate o de lo que enseñan ahí puede ser discutible, pero creo que la filosofía que está impregnada en la película y en la saga de Karate Kid es genial. Me parece estupendo la buena relación y esa unión que hay entre el maestro y su discípulo, Daniel San. ¿Existen cosas como el chi y todo eso relacionado a lo espiritual y que uno no conoce en las películas? Sí, es lo que conté antes de la palma que puede atravesar paredes, como le dicen en China. Usan mucho el chi, encontrando energía, para curar. Yo lo he visto en China en 1996, en uno de mis viajes a China. Estaba el Taje-san Xianzi, se puso en la mano una moneda vieja de China, y con este dedo, se puso la moneda y le empezó a mover en círculos. A la moneda le empezó a salir humo. Yo, asombrado por la fantasía, no lo creí, porque puede ser un truco. Él tomó la moneda y me la puso acá arriba. Hasta ahora tengo la marca ahí, tengo una pequeña marca, un pequeño círculo así, del redondel de la moneda. Me quemó y cuando me quemó, la tiré a la moneda. Y al no poder comprender eso, se me cayeron varias lágrimas, porque no lo podía entender. Y desde ese día empecé a comprender el poder que tiene el cuerpo, el chi y la mente, que es una maravilla, es una máquina infernal nuestro cuerpo. Puede hacer lo que quiera. ¿Se puede matar a alguien con un solo movimiento? Sí, inclusive del susto, porque uno se grita ¡ah! Se asustaron, ¿eh? Acompañado eso de una técnica que es muy fácil, que está abierta la mano y queda como un cuchillo, como un filo de un cuchillo así acá. Esa técnica al cuello, acá, a cualquiera, con práctica, sin práctica, como mínimo lo desmaya o lo puede llegar a matar, porque queda muy fuerte y queda algo así como un golpe contundente. Cualquier técnica bien utilizada de las artes marciales o del Shaolin Kung Fu, netamente es contundente y en cualquier parte del cuerpo. ¿Se pueden partir bloques con la cabeza? Eso, para los que practican mucho Qing Kung externo e interno, es muy fácil. En China se parten barras de hierro en la cabeza, rompen de todo. En nuestra escuela, nenitos de 6, 7 años rompen cantos rodados enormes como esta tablet así grueso de las piedras que hay en la playa. Con el canto a la mano la parten a la mitad. Y tienen 6, 7, 8 o cuando mucho 10 años. Imagínense si se puede romper, lo que quieran. Esta me causó gracia. ¿Cuánto tiempo tomaría desmayar a alguien? Depende, pero con cualquier técnica bien aplicada, con un golpe solo al estómago de puño, se puede desmayar a quien sea. Al instante, porque se queda sin aire. Esta palma en el medio del plexo también, si se la damos en la frente, o debajo de la nariz también, o en el mentón. Siempre, es muy rápido, pero
Siempre tiene que ser una técnica bien aplicada. ¿Es necesario tener un cuerpo adaptable o cierto cuerpo para practicar artes marciales? No, para nada. Cualquiera puede practicar, porque también las artes marciales evolucionaron. Antes las mujeres no practicaban. Después con el tiempo las mujeres practicaron Shaolin Kung Fu, los más viejitos, los niños de chiquititos de 3 años en China también, y depende el nivel que quiera tener o lo que quiera hacer. También las artes marciales son buenas para la salud principalmente y para mantener el estado físico, y son excelentes como defensa personal, pero la pueden practicar cualquiera y no importa su cuerpo, ni su forma de vida, ni su color, ni nada. Si me molesta que confundan mi arte marcial con otras. Cuando recién empecé a enseñar Kung Fu me decían, vengo por karate. Digo, no, es Kung Fu. Bueno, por eso quería saber las clases de karate. Y claro, cuando uno es principiante o que recién asoma la cabeza como un cinturón negro que está aprendiendo artes marciales, seguramente sí le molesta. Después con el tiempo no, porque es común, la gente no sabe, no tiene por qué saberlo. Son artes marciales en sí. ¿Alguna vez pusiste en riesgo tu vida? Creo que no, porque cuando empecé a entrenar Kung Fu, siempre cuando llegabas a un lugar te tocaba con el que más sabía, era otra época. Tal vez en ese momento puse mi vida en riesgo, pero no para tanto. Creo que lo pienso así, creo que no, nunca, y ojalá que nunca me toque, pero si me tocara ese momento, tendría que aplicar la técnica secreta que le dije a ustedes. La palma de la muerte.